Bendiciones, hermanos queridos y amigos, y todos los que nos sintonizan. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Los saludo con la paz del Señor a mi preciosa congregación Vida Nueva en Jesucristo. Gracias a Dios, los hermanos que estuvieron enfermos el fin de semana, pues ya están mejorando, así pienso. Y gracias a Dios por toda bendición. Amén. Hoy es el día miércoles 21 de abril. Corre el tiempo. Y nos apresuramos a nuestra cita con el Señor en las nubes. Alabanzas al Señor. Esta tarde vamos a estar estudiando, hermanos, nuevamente en el capítulo 14 de Deuteronomio. Y vamos a estudiar acerca de lo que Moisés le decía al pueblo acerca del diezmo. Así que ustedes presten su atención y reciban la palabra, analícenla de acuerdo a su conciencia y también a lo que está escrito. Y verá que muchos prejuicios nos podemos quitar de encima. Alabanzas al Señor. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te doy gracias esta tarde. Qué lindo es tener el libro abierto ante nosotros, la palabra viva, la palabra eficaz, Señor. Qué lindo es tener tu guía que nos instruyes, que nos ayudas, que abres nuestro entendimiento, nos das corazones sencillos, mentes humildes, para recibir la palabra tuya y dejarla que obre en nuestros corazones. Esta tarde, Señor, pedimos por todos los pastores, predicadores, servidores tuyos, todo aquel que tiene un ministerio, Señor. Esta tarde bendice tu iglesia alrededor del mundo y da palabra, Señor, a cada hombre tuyo, Señor, a cada predicador, pastor, que tu palabra, Señor, sea recibida por cada audiencia, Señor. Gracias por todo bien que recibimos de ti. Todo viene de tus benditas manos. Amén. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Saludamos también a todos los hermanos allá en Colombia que oyen también este programa. Gloria al Señor. Estamos en el libro de Deuteronomio. Notas sobre el libro de Deuteronomio. Y estamos en el versículo 14, estamos en el capítulo 14. Y vamos a leer, o voy a leer para ustedes. Si ustedes tienen una Biblia cerca de ustedes, pues seguramente pueden abrirla y confirmar la lectura, aunque hay varias versiones. Yo tengo la versión Reina Valera del 95, pero básicamente todo indica lo mismo. Entonces el versículo 22 dice así, hermanos: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Noten bien las expresiones. El producto del grano que rindiere tu campo cada año. Acuérdense que cada familia tenía una heredad. Y comeréis delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás
tú y tu familia. Gloria al Señor. Y no desampararás al levita que habita en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Amén, gloria al Señor, qué bonito. Así hay que leer la palabra de Dios por puntuación y palabra por palabra para poderla unir. El tema del diezmo, que está plenamente refrendado en la palabra de Dios, en la Biblia, pues tiene muchas controversias, especialmente hoy en el siglo XXI hay mucha controversia. Y es verdad que hay desafortunadamente algunos ministerios y algunos ministerios famosos y no famosos también han exagerado la enseñanza del diezmo o la enseñanza de las ofrendas, quizás anunciando juicios y castigos. De alguna manera, a quien no los practican, pues les predicen juicios. Y sí, puede ser que esta sea una manera de coaccionar o de manipular al creyente a dar. Claro que sí. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo, el pastor Timoteo, en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, hablándonos de los requisitos del obispo, del pastor, del servidor en la iglesia. Gloria al Señor. Fíjese, a no ser codicioso, es lo que dice aquí, versículo 3. Es necesario que el obispo sea irreprensible, versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Bien importante entonces tener en cuenta ese detalle del requisito del hombre de Dios, no codicioso de ganancias deshonestas, es decir, no ser malicioso y ser, como dice, avaro o deseoso de mucha ganancia, porque como dice en el capítulo 6 de este mismo libro, de esta misma carta, capítulo 6 dice, versículo 6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Eso está claro y entendido por todos. Así que teniendo, mire, oiga lo que dice el apóstol, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, es decir, con lo que necesitamos, con lo del diario podría ser. De ahí para allá ya puede volverse una ganancia deshonesta, pero para lo que necesitamos pagar lo que la vida moderna exige. Porque los que quieren, versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias. Una codicia lleva a la otra, y 2 a 4, y 4 a 6, y 6 a 8, ¿no? Codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición,
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bien importante esto para el que anhela, como dice la Biblia, anhela obispado o anhela servirle al Señor. Todos, hay muchas personas hoy que quieren servirle al Señor, pero lo que están es buscando cosas materiales. Bueno, aquí dice que aquí nos están dando las instrucciones para no ser nosotros codiciosos. Gloria al Señor, codiciosos. Aquí. Ahí está bien. Entonces es bien importante que nosotros entendamos esto así. Así que ahí, si hay quien codicia los bienes de la congregación o los dineros de los hermanos, pues aquí nos dice que ese está en peligro de extraviarse de la fe y ser traspasado de muchos dolores. Pero miremos cómo fue dada la enseñanza al Israel por Moisés de parte de Dios, a los hijos de Israel. Quiero recordarles y siempre tengan en mente esto para que hagan esa diferencia, que el Israel que nos habla la Biblia, los descendientes de Abraham, era el pueblo de Dios terrenal bajo el gobierno de Dios. Muy diferente a lo que es la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios, pero celestial, bajo la gracia de Dios. Entonces son dos posiciones diferentes que no se pueden mezclar. Al Israel antiguo se le mandó diezmar, traer primicias y todo ¿cómo se dice? Un sistema que hacen los gobiernos. Los gobiernos hacen ese sistema de imponer impuestos. Todos pagamos impuestos para hacer funcionar sus programas de gobierno, para tener gobernabilidad. Y pagamos impuestos locales, pagamos impuestos estatales, federales. Bueno, el gobierno de Dios, el gobierno sobre una nación, sobre un pueblo, sobre individuos que tenían fronteras, que tenían que tener gobernabilidad. Dios les mandó traer diezmos, ofrendas y toda esa, podríamos decir, ese impuesto. Aunque no es realmente un impuesto, pero podríamos compararlo así. Y mire, a ellos se les dijo, indispensablemente diezmarás. Y aquí hay un profundo interés, que no hay que mirarlo solamente desde el desde el punto de vista financiero, sino que es una lección también para nosotros, con una simplicidad, digámoslo así. Hay una base, aquí hay un fundamento, hay un centro y hay unas consecuencias, unos rasgos prácticos para la religión nacional y para la gobernabilidad del pueblo físico de Israel. Habían ciudades, habían bienes, había todo un sistema de gobierno que ellos después no quisieron, sino que querían el gobierno de las demás naciones. Ya nosotros sabemos la historia. El gran fundamento a entender, o la gran base a entender, era que la tierra era de Dios. Y ellos, los hijos de Israel, también eran de Dios. La tierra y sus habitantes eran de Dios.
En realidad toda la tierra y todo el mundo es de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él la habitan. Y esa tierra Dios se la había dado a Abraham como heredad perpetua para sus descendientes. Por cientos y cientos de años, como lo hemos venido viendo aquí en este estudio, esa tierra estuvo ilegalmente ocupada por, por naciones idólatras, perversas, y cuando la perversidad de ellos llegó, se hizo más mal y más mal, llegó a la presencia de Dios, Dios los quitó. Así es siempre. Dios es paciente y el mal va creciendo y va creciendo. Pero llega un momento ante la presencia de Dios que Dios no lo puede resistir. Y entonces tiene que limpiar la tierra, expulsando a todas esas personas, esas naciones. También nosotros ya sabemos qué fue lo que ocurrió. Esas naciones fueron expulsadas para dárselas al pueblo de la heredad, al pueblo de Israel. Entonces, tanto ellos como la tierra pertenecían a Dios. Y ellos ahora eran los administradores, bajo el gobierno o la dirección de Dios. Ante esta verdad, el dueño de la tierra, que era el que mandaba la lluvia, era el que hacía que los cultivos fueran abundantes, era el que hacía que una cosecha alcanzara la otra. Había alimento para todos los hombres, para toda la vida que existía. Entonces, a esos administradores se les ordenó, estamos hablando del gobierno de Dios, ¿no?, rendir un testimonio fiel de la tierra, el testimonio fiel de la tierra, por lo cual deberían de reconocer, es decir, llevar un testimonio, presentar un testimonio, que era el diezmo, las primicias, por lo cual reconocían que esa tierra era de Dios. Y que Él era el propietario y que los beneficios que ellos tendrían, como las abundancias de cosechas, el alimento al ganado, era básicamente la fuente de la economía nacional, y eso no podían perderlo de vista. Es decir, no se les podía olvidar que la tierra era de Dios, que Dios es el que mandaba la lluvia, y que si había buenas cosechas era porque Dios es bienhechor y porque Dios les mandaba, el dueño de la tierra. Alabanzas al Señor. Bueno, nosotros lo vemos en la historia, hoy nosotros lo sabemos por la historia. Vemos a Moisés y a los profetas año tras año amonestando al pueblo cuando ellos estaban en las espantosas apostasías, que se olvidaron de todo esto, y Dios enviaba profetas para anunciarles y recordarles esta gran verdad, y ellos tenían que hacerlo. Ellos tenían que entender que la tierra era de Dios. Entonces, traer el diezmo al lugar donde su nombre era puesto era el testimonio de que reconocían que la tierra era de Dios y que todo era recibido de Él, todo venía de sus manos. Les recordaban, había que recordarles que ellos no tenían otro testaferro más que Jehová su Dios. Esa es la expresión del versículo 22. Comerán delante de Jehová, traerán el aceite, el vino, las primicias de tus manadas,
y tus ganados note esa expresión, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Fíjese que el propósito de que trajeran los diezmos, aunque había esa necesidad económica, es para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. De manera que, repito, traer el diezmo y las primicias y las ofrendas era el testimonio de que ellos estaban reverenciando a Dios. Era el testimonio de que ellos reconocían que todo venía de su mano. Era el testimonio de aquellos que amaban a Dios, alabanzas al Señor, que toda esa bendición y esa abundancia del año era porque ellos eran propiedad de Dios, ellos y la tierra. Esa es la base. Ese es el fundamento por el cual Dios ordena traer el diezmo y las ofrendas. Vaya asociando eso al tiempo moderno. ¿Reconoce usted a Dios como su Dios? ¿Reconoce que usted es un hijo de Dios? ¿Reconoce que usted no se pertenece a sí mismo, sino que pertenece a Dios, que es hijo de Dios? ¿Reconoce usted que Él es el que le da la salud? Él es el que le da la bendición cada día. ¿Reconoce usted eso? Bueno, entonces dé un testimonio también. Dé un testimonio de ese reconocimiento. Alabanzas al Señor. Bendito sea su nombre. Pero había algo más que la base. Había un centro, un lugar, un lugar donde había que venir a traer ese testimonio y a encontrarse con su Dios. Alabanzas al Señor, con su bienhechor, con el Dios de Israel. Debían de traer a un lugar, al lugar que Dios escogería o que Dios escogió, para poner allí la memoria de su nombre. Dios escogió un lugar donde se ponía la memoria de su nombre, y esto quería decir la presencia misma de Dios. Alabanzas al Señor. Y qué precioso privilegio para el que amaba a Dios. Precioso privilegio para el israelita que amaba a Dios. No todos amaban a Dios, pero el que amaba a Dios. Alabanzas al Señor. El que amaba su glorioso nombre, Yahweh, pues ese no tenía problema para venir a encontrarse con su Dios. Como hoy nosotros vamos a la iglesia, pues sin problema para irnos a encontrar con los hermanos y con Dios y con los hermanos. Ese es el propósito. Aunque había ese económico y financiero, el propósito económico y financiero de la gobernabilidad de Dios. Dios lo que más quería era estar reunido con su pueblo, con sus hijos, con los que le amaban y los que él amaba también. Gloria al Señor. Entonces por eso se ordena periódicamente venir hasta ese lugar a reunirse con Dios y a traerle el testimonio de ese reconocimiento de que ellos le pertenecían a Él y la tierra también le pertenecía a Él. ¿Y qué venían a hacer? Venían a comer, venían a regocijarse, eso es lo que dice aquí. Dice, tendrán que venir y regocijarte. Comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Versículo 26. Note eso. ¿No le parece a usted lindo? Que el propósito de Dios era que la gente estuviera feliz, estuviera contento. Se necesitaba ese relax, por decirlo así, de estar delante de la presencia de Dios,
compartiendo con Dios y compartiendo con los hermanos, con los demás israelitas. Con el buen Dios, con el buen Dios. El que venía y traía sus diezmos y sus ofrendas y todo lo demás, era porque reconocía el buen Dios, ese es Dios bondadoso, que todo viene de sus manos, aleluya. Y luego dice, y si usted no puede venir, dice el versículo 24, y si el camino fuere tan largo que no puede llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere. Note esta expresión, cuando Jehová tu Dios te bendijere. ¿Bendice Dios todavía hoy? ¿Puede bendecir de la misma manera que bendecía Israel? Yo creo que sí. Bueno, yo soy un bendecido. Y muchos de nosotros siempre decimos, soy un bendecido. ¿Y quién lo bendijo? ¿Quién le dio esa bendición? Dios, el propietario. Gloria al Señor, su Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces lo venderás, guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero. Quiere decir que ya había un sistema monetario. Ya había un sistema monetario. Darás el dinero por todo lo que deseas. Por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquiera cosa que tú deseares. Es decir, por una bendición. Como dice un coro, yo vine a buscarla y sin ella no me voy. A buscar una bendición del Señor. Y entonces comerás allí delante de Jehová tu Dios y se alegrarán tú y tu familia. ¿Por qué la familia? Porque era una heredad. A cada jefe de familia se le dio una heredad. Y la heredad cubría toda la familia. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces a la tienda de Dios o al tabernáculo o al templo, después cuando Salomón lo construyó, me llama a mí esa expresión, y te alegrarás. Por eso es que en el Nuevo Testamento dicen, Dios mira con amor, pero al alegre dador. Al que da con prejuicios y con otros intereses, al Señor no le alegra. Alabanzas al Señor. Y de acuerdo a la abundancia de la tierra, de acuerdo a la bendición de Dios, que era mucha la abundancia, entonces el sacerdote, el levita, el que no se le había dado herencia, porque al sacerdote y al levita no se le dio herencia, no se le dio tierra. Su trabajo era en el pueblo, en el ministerio, en el tabernáculo, y los levitas hacían la obra social en medio del pueblo, y ellos no tuvieron heredad. Entonces ellos también venían, el sacerdote, el levita, al que no se le dio herencia, al extranjero, al huérfano, a la viuda. Y usted encuentra en toda la palabra de Dios un interés tremendo de Dios por el huérfano y por la viuda. Como dice el libro de Job, en el capítulo 31, cuando él exhibe su justicia, dice, yo nunca desfallecí el ojo de la viuda, y el huérfano comió de mis ovejas y durmió en mi vellón. Yo no dejaba al forastero, no lo dejaba afuera a dormir, sino que lo entraba a la casa. Esa era la justicia. Y cuando Dios oyó eso, y que sabía que era verdad, le dijo al adversario, quítate de aquí, déjame a mi Job quieto, que él es varón justo. Porque fue cuando él exhibió su justicia. Bueno, ese es otro mensaje. El Salmo 68 y el versículo 5 dice, Padre de huérfanos, Padre de viudas y de huérfanos es el Señor, Padre de huérfanos y defensor de viudas.
es el Señor en su santuario, en su casa, en su morada. Yo me pongo a pensar entonces que donde estaba el nombre del Señor estaba la misericordia, estaba el Señor dispuesto. Traigan esa bendición para ayudar al huérfano, a la viuda, a los demás. Gloria al Señor. Y todos los que amaban a Dios, todos los que amaban al Señor y que habían que aprendido a temer a Dios. Esa expresión es bien importante pensarla. El temor de Dios, el reverenciar a Dios, el obedecer a Dios. Ellos se reunían cada año en el templo o el lugar donde Dios había dicho que era la morada. Y allí llevaban el diezmo, las primicias, las ofrendas, para que todos comieran y se gozaran, los pobres, las viudas, los extranjeros, los inválidos, los huérfanos, los incapacitados. Y ahí ninguno quedaba marginado. Todos eran participantes de la abundancia que Dios había bendecido al pueblo y a la tierra en sus cosechas y en todo. Los israelitas que eran fieles, ya le digo, no todos venían porque no todos eran fieles. No todos eran buenos israelitas. Siempre había un remanente. Llevaban ese diezmo como testimonio, repito, de que temían o amaban al Dios de Israel. ¿Y dónde tenían que ir? Donde estuviera su nombre, Jehová Shama, o Shama, ya no se lee en hebreo, pero ¿qué quiere decir esto? Porque Jehová está allí. De manera que si Jehová está allí, allí estoy yo. Si el Señor aquí dice a llevar allí los diezmos y sus ofrendas en tal lugar, allá voy yo. No, cuídate de no llevarlos donde tú quieras. Al lugar que el Señor dijo que fueran, ahí es que tienen que ir. Al lugar donde Dios le ha dicho que sea su congregación, al lugar donde Dios ha dicho, aquí lo necesito yo para servir, allí lleva. Y se gozarán, se alegrarán. Cada 3 años para facilitar ese viaje, pues que eran grandes, Dios escogía o algunos otros lugares cerca y ellos guardaban todo el dinero, vendían el diezmo y guardaban el dinero para presentárselo al Señor. Los fieles de la comarca se reunían donde Dios les decía. Hoy nosotros nos reunimos en nuestras congregaciones donde Dios nos ha puesto. ¿Para qué? Para llevar el testimonio del temor a Dios. Y recordarnos siempre, que es por Dios que nosotros vivimos y existimos. Esto es toda una enseñanza muy extensa. El origen del diezmo también es bien diciente como Abraham cuando oyó. Abraham no conocía muy bien a Dios. Él sabía que había un Dios que le hablaba, pero él no lo conoció muy bien de entrada. Él simplemente obedeció y creyó, pero él no sabía querer. Y él fue y venció a los 5 reyes y no sabía que con 318 siervos venció 5 ejércitos y tomó botín y tomó el tesoro de Sodoma, los prisioneros y se lo trajo. Y yo me vendría pensando, oye, pero yo cómo hice esto. No, usted no fue. Viene Melquisedec y le dice, Abraham, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Entonces es el Dios Altísimo el que me ha hablado y me ha dado todas estas bendiciones. Y aquí este sacerdote me está diciendo que yo soy de él, le pertenezco. Él es
Él es mi propietario. Ah. Y luego le dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó. Ah, fue él. Con razón yo sí venía preguntando, pero yo con 300 soldados me derroté 5 ejércitos. No, no fue usted. Él le entregó a sus enemigos. Cuando él se dio cuenta de esto, él entendió, aquí hay algo grandioso, aquí hay algo superior. Soy propiedad de Dios y Él es el que pelea por mí. Entonces, en resultado a esa comprensión de que todo era Él era de Dios y lo que traía era porque Dios se lo había dado por el buen Dios, lo mismo. Lo mismo para Israel como estamos estudiando. Y lo mismo para nosotros. Entonces él dice que le dio el 10. Y cuando vino donde el rey de Sodoma, que es tipo del adversario, que quería hacer un negocio con él, que se quedara con la platica, con el botín, le dijo, no señor, he levantado mi mano al Dios Altísimo que de usted no quiero nada. Prefiero la bendición de Él, porque la bendición de Dios es la que enriquece que tus tesoros. Llévate todo eso. Llévate esa plata tuya. Vamos a darle lo que le corresponde a cada uno de los que fueron conmigo y a sus familias y a sus criados. Y lo demás te lo lleva. Yo no necesito de ti. Bueno, pues ¿qué iba a necesitar? Si era del Dios Altísimo y el Dios Altísimo era el que le estaba proveyendo, ¿para qué más? Bendito sea el Señor. Qué bueno que hoy el creyente pudiera entender así, como tenía que entender el israelita en su tiempo. Oh, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Entonces, hermanos, pues esto es intenso. Y hoy la iglesia está bajo la gracia de Dios. A los que estamos bajo la gracia de Dios se le exige más. Ellos estaban bajo el gobierno, pero a nosotros se nos exige más. O mejor, Dios nos da más. Dios nos da más de acuerdo a su generosidad. Fíjese usted que en el principio de la iglesia nos dice el libro de los Hechos, miremoslo, Hechos capítulo 4, hay que ir a la Biblia para no perder ningún, como se dice, ninguna letra, ni una J, y podemos entender mejor. Hechos capítulo 4, ¿dónde está Hechos aquí? Por aquí, más acá. Este es San Juan, este es 3, mire por aquí. Hechos capítulo 4. Así es, Hechos capítulo 4. Versículo 32. Oiga lo que dice aquí. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y la abundante gracia que era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas los vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Pues más, allá era el diezmo. Aquí traían todo. Bueno, eso es para que nosotros nos demos cuenta. A nosotros se nos exige más, porque para nosotros es por gracia. Es la gracia de Dios. Lo ponía a sus pies y no había necesitado entre ellos. Lo mismo que allá. Las viudas, los huérfanos, los handicaps, las personas inhabilitadas, los ancianos, todos tenían.
Había abundancia para todo, porque el bendito Dios había bendecido la tierra y la gente había demostrado su amor, su fidelidad a ese bienhechor que era dueño de la tierra. Entonces lo mismo para nosotros. La generosidad del creyente hoy, aquí no le están diciendo de diezmo ni nada, pero la generosidad del creyente hoy es el testimonio de que teme a Dios también. La gente que teme a Dios, que respeta a Dios, que venera a Dios y que entiende que todo viene de su mano, no tiene ningún problema para traer sus diezmos, sus ofrendas o lo que quiera traer para la causa del Señor. Porque es reconocer que todo viene de sus manos. Y de lo recibido de tus manos es que damos. No se llene de prejuicios, queridos hermanos. No se llene de prejuicios. No oiga tanto comentario que lo perjudique. Váyase a la palabra. Entienda bien la palabra del Señor. Que si el diezmo es de la ley, que eso es legalismo, y que otros que eso es castigo si no da. No se ponga con eso. Gloria al Señor, que eso es de la ley, que nosotros estamos bajo la gracia. Le pregunto, ¿ama usted a Dios? Le vuelvo a preguntar, ¿ama usted a Dios? ¿Reconoce usted a Dios en sus caminos? ¿Reconoce que Él es el que le da la salud, la fuerza para el trabajo? Usted se levanta por la mañana y le ora a Dios y que cuídame, Señor, mientras estoy en la calle, o ayúdame en este día en el negocio, en el trabajo. Y por la noche usted viene, Señor, te doy gracias porque mis hijos llegaron bien, todos llegamos bien. Señor, todo me fue muy bien en este día. Y usted reconoce que es porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y usted es agradecido. Entonces usted tiene todas las posibilidades de que su corazón sea generoso. Gloria al Señor. Y da un testimonio que usted es de Dios y que Dios es su proveedor. Alabanzas al Señor. Entonces usted con generosidad da para la causa de Él. Dios es Dios generoso. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces uno sabe que Dios, y piensa y quiere, porque es que uno siempre quiere que Dios, todos quieren que Dios los ayude. Hasta el que va a robar dice, ay Dios mío, ayúdame. Y de pronto dice, gracias Dios por ayudarme. Pues eso no es así, porque ahí no hay temor de Dios. Pero en usted sí hay temor de Dios. Entonces, con fe y verdad, usted créale al Señor y dé testimonio de su bendición. Miremos en primera, ya les voy a terminar, Primera de Corintios. Es largo el tema, pero vale la pena siempre. Gloria al Señor. En algún momento podemos abundar más en esto. Primera de Corintios 8. Pero es importante, habla aquí el apóstol Pablo de las ofrendas para los santos. Y entonces dice el versículo, bueno, usted lea todo el capítulo. El versículo 24 dice, mostrad pues para con ellos, para los hermanos que estaban recibiendo la ofrenda, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Mostrar. Eso hay que mostrarlo a los hermanos de Corinto. Y en el versículo 9 y el versículo 6 dice, y el capítulo 8 y el capítulo 9 está hablando de lo mismo. Lo invito a que estudie esos capítulos. Pero esto digo, el que siembra escasamente,
también segará escasamente. Eso es una ley del universo. Y el que siembra, ¿qué? Generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propone en su corazón, no con tristeza. ¿Cómo tenían que venir los israelitas a la casa de Dios a traer sus diezmos? Con alegría, con cánticos, felices de verse en todos los hermanos allí y que encontrarse con el Señor. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Alegrarse delante de Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente para nosotros, para nuestro gasto, para nuestro bienestar, abundéis para toda buena obra, obras que fueron preparadas para nosotros de antemano. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla, el que siembra, y pan al que come, proveerá. ¿Quién? El que da la semilla y al que siembra y pan al que come. Dios proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de justicia. Piénsalo de esa manera. Evite esos prejuicios que oye usted. Piénselo de esa manera. De los frutos de justicia. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias